Hola a todos, bienvenidos. En esta masterclass titulada Grupo Holding Escenarios os voy a explicar los escenarios que con mayor frecuencia tengo en mi vida real como abogado y que los clientes me plantean. Entonces vamos a ir analizando uno a uno esos escenarios de origen, vamos a ver su contexto, sus consecuencias de no hacer nada y quedarse como están y la posibilidad de transformarse y llegar a un destino de Grupo Holding. Sin más dilación, comenzamos uno a uno. El primer escenario, en el punto A, tengo autónomos, que aunque parezca mentira, personas físicas residentes en España, que son autónomos y facturan a sus clientes como persona física. Es decir, son empresarios o profesionales que tienen sus clientes, sus proveedores, etc. Lógicamente, esta estructura para comenzar no está nada mal, pero a largo plazo y cuando crece la facturación y sobre todo el beneficio, se transforma en una estructura muy ineficiente. Aunque parezca mentira, muchos de mis clientes parten de esta estructura con una facturación muy alta y tienen incluso empleados en nómina como autónomo, cosa que normalmente desaconsejaría por la responsabilidad que implica. Estos autónomos, personas físicas, pues tributan por el beneficio en su declaración de la renta, en su IRPF, en su base general, entre un 20% y un 50% aproximadamente, depende de la comunidad autónoma. Cuanto más alto sea el beneficio, más alta será su tributación. ¿Qué consecuencias tiene este autónomo si no hace nada? Pues si no hace nada, lógicamente va a seguir tributando en el IRPF a un tipo muy alto, ¿vale? Si sigue creciendo, pues no es sostenible. Lógicamente a mí no me llegan autónomos que facturan o tienen un beneficio de 15.000, 20.000 euros al año, porque en ese caso, pues bueno, se puede mantener esta estructura o quizás plantearse el cambio a una sociedad limitada. Bueno, pues no estaría mal. Yo siempre recomiendo sociedad limitada por el hecho de la responsabilidad patrimonial, que veremos a continuación. Pero en principio, los autónomos que tengan un beneficio superior a unos 50.000 euros, hablo de beneficio, no de facturación, recomendaría siempre pasarse a SL. Por lo tanto, un autónomo que tenga esta situación a largo plazo y con crecimiento no va a ser una estructura sostenible, porque se va a llevar a Hacienda la mitad de su beneficio. Y además tiene un riesgo patrimonial elevado, como digo, si ya contratas equipo en nómina que te ayude lógicamente en tu actividad económica, pues si quiebra tu actividad, responderás de las deudas, por ejemplo, con el trabajador, las nóminas, seguros sociales, etcétera, etcétera. Esta estructura no la recomiendo a largo plazo y el riesgo de mantenerse sin hacer nada y sin hacer un cambio de estructura, pues es muy alto, ¿vale? Con lo cual podríamos hablar de pasar a una sociedad limitada, que sería esta estructura, que es otra estructura de la que me llegan muchos potenciales clientes o incluso clientes, ¿no? Esta estructura se basa en que una persona física pasa a ser socio de una sociedad limitada. Como veis, esta sociedad limitada pues ya tributaría un 25% si sus ingresos superan 1.000.000 de euros y desde el año pasado se aprobó una modificación legal que las sociedades limitadas que facturen menos de 1.000.000 de euros tributarán al 17% hasta 50.000 euros y al 20% en adelante, salvo que esta sociedad sea patrimonial, que siempre tributará al 25%. Lógicamente, esta estructura se basa en que la sociedad limitada es una sociedad real, operativa, con actividad económica que participa en el mercado. En esta estructura, como veis en pantalla, lo normal va a ser que la empresa factura a los terceros, a los clientes, y entonces la persona física, ¿cómo cobra? Pues normalmente cobra mediante una nómina como administrador de la empresa o mediante factura. La modalidad es irrelevante. Si es por el desempeño del cargo de administrador, siempre serán rendimientos del trabajo. Y si es un socio profesional que presta sus servicios y su trabajo a la sociedad limitada, pues deberá facturar a la empresa y será su forma de cobrar. Claro, estos rendimientos van a tributar en el IRPF, en la base general, entre un 20 y un 50%, depende de la comunidad autónoma, como digo, y a largo plazo, pues
va a ser también ineficiente si la facturación y el beneficio crece exponencialmente. De todas formas, esta persona física normalmente pues, va a poder dejar parte de ese beneficio en la sociedad limitada. Hay una famosa regla del puerto seguro del artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que prevé una presunción de que si esta persona física se paga al menos el 75% del beneficio previo, a su retribución, lógicamente, pues estará en ese puerto seguro, ¿no? Pero bueno, esto quiero que sepáis que no es obligatorio y que lo que se trata es de justificar que la retribución del socio profesional es a valor de mercado, ¿vale? Si se justifica, pues no hay que acogerse a esta norma del puerto seguro, ¿vale? Y otra forma de, digamos, obtener el dinero la persona física, hablo siempre de residente en España, con sociedad limitada en España, es repartirse dividendos, pero estos dividendos ya han tributado en sede de la sociedad al 25%, digamos, tipo general, y después tributarían de nuevo la persona física en la base del ahorro, del IRPF entre un 19 y un 30%, ¿vale? Depende de la cuantía, es una escala progresiva, que va de un 19, 21, 23, 26, 28 y 30%. Lógicamente, si tenemos reservas acumuladas en la empresa, pues está muy bien. A largo plazo, pues es una forma de cobrar como persona física de una forma eficiente. Pero si lo vemos a corto plazo, esto va a suponer una doble tributación, es decir, que ya ha tributado al 25% en la sociedad limitada y va a volver a tributar entre un 19 y un 30, con lo cual esta doble imposición pues también es muy ineficiente a largo plazo, ¿vale? Pero bueno, es una posibilidad a corto plazo, una estructura intermedia más eficiente que la del autónomo y que podría servir para mucha gente. ¿Qué inconvenientes tiene o qué consecuencias tiene el no hacer nada con esta estructura si el crecimiento empresarial continúa? Pues lógicamente la persona física por su retribución personal, digamos mes a mes, su salario, su nómina, su factura, va a tributar en la base imponible del IRPF, en la base general, entre un 20 y un 50%, como hemos dicho, y si se repartiese dividendos en la base del ahorro, entre un 19 y un 30%, tras haber ya tributado en el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, la SL tributará al 25%, o como hemos dicho, si factura menos de 1.000.000, al 17% hasta 50.000 euros y el 20% en adelante, de los 50.000 euros hasta el 1.000.000. Esta estructura es perfecta si solo buscas pues, tener una sociedad limitada, reinvertir en ella, hacerla crecer. Pero si a largo plazo buscas diversificar en nuevas líneas de negocio o negocios totalmente diferentes, o incluso buscas construir un patrimonio, esto se va a tornar ineficiente. Esta sociedad sí que protege el patrimonio empresarial, ¿vale? Pero, bueno, al revés, protege el patrimonio personal de la persona física porque lo separa, tienes una persona jurídica que es la sociedad limitada, donde no tienes el patrimonio personal, pero claro, si metes patrimonio empresarial, como pueda ser un local, una oficina, una nave industrial, pues no lo va a proteger. Entonces tenemos aquí un riesgo de protección patrimonial bastante elevado. Además, tenemos un alto coste fiscal por tener patrimonio personal, porque llega un momento en cuando se tiene más de 700.000 euros de patrimonio que se empieza a tener que revisar si hay que pagar ese impuesto, ¿no? El impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas todos los años. Con lo cual puede llegar ese momento en el que simplemente por tener, por ser titular, tengas que pagar un impuesto. Y en el caso de que superen los 3 millones de valor patrimonial neto, pues el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, ¿vale? Con lo cual empezamos a tener una estructura ineficiente. Además, esta estructura, si quieres reinvertir en otras sociedades, sin pasar por el IRPF, pues deviene totalmente ineficiente, porque tendríamos que subir el dinero a la persona física y de la persona física ya invertirlo en nuevas sociedades. Con lo cual, el riesgo de no hacer nada es esa ineficiencia de protección patrimonial a nivel empresarial, el alto coste del impuesto sobre el patrimonio y que no permite invertir en otras sociedades sin pasar por el IRPF. Y otro tipo de
situación que me llega mucho es cuando una persona física pues, participa en varias sociedades. Como veis, tenemos aquí la persona física y varias sociedades. Sociedad 1, la 2 y la 3, que son distintas líneas de negocio, incluso una sociedad patrimonial donde acumula patrimonio. Esta puede que sea la situación más eficiente de todas, porque las anteriores, pues imagino, y por mi experiencia, normalmente son clientes con un, digamos, nivel de facturación, nivel de beneficio pues, inferior. Y cuando van subiendo de facturación y de beneficio, pues van montando sociedades paralelas y llegan a esta situación que es la mayor, la situación mayoritaria, ¿no? Pues estas personas físicas con varias sociedades lo que suelen hacer es empezar a hacerse préstamos entre sociedades o facturas entre sociedades. Eso es totalmente ineficiente porque lo primero se genera IVA, se empiezan a generar intereses de los préstamos porque hay operaciones vinculadas y eso genera tributación, con lo cual esa situación es muy, muy, muy ineficiente, ¿vale? En esta situación, como os he descrito antes, normalmente las sociedades tributan a su tipo impositivo, 25% por encima del millón, o si son patrimoniales, y desde el año pasado, como digo, al 17% hasta 50.000 euros y por el exceso al 20% si facturan menos de 1 millón de euros, ¿vale? Esto lo que genera es una tributación muy ineficiente porque si haces operaciones entre empresas, pues generas una tributación que no debería existir. Además, como no hay grupo empresarial, no podrás aplicar el régimen de consolidación fiscal, con lo cual no podrás netear las ganancias de una empresa con las pérdidas de otra. Y esto, bueno, pues es un perjuicio tributario importante. Realmente estas personas, pues lógicamente, cobran de sus sociedades una nómina o varias o facturan a sus empresas hasta, digamos, cumplir sus necesidades vitales, ¿vale? Esto, como ya hemos dicho, tributará la base general. Hasta un 50% de tributación depende de la comunidad autónoma y en ocasiones pues, se reparten dividendos que va a la base del ahorro del IRPF, tributando entre un 19 y un 30%, pero ya habiendo tributado en sede la sociedad al 25%. Con lo cual, consideramos que esta estructura es ineficiente a largo plazo, sobre todo, como contaré ahora, si se puede pasar a esa estructura de grupo holding y se puede mantener a largo plazo. Y el último problema de esta situación es que normalmente para reinvertir en otras líneas de negocio suben el dinero a la persona física y después lo reinvierten hacia abajo. Pues esa subida hacia arriba de la persona física va a suponer una gran tributación en el IRPF para después sí reinvertir de forma exenta. La reinversión hacia abajo siempre está exenta, pero claro, has pasado por caja de la agencia tributaria para poder disponer de ese dinero. Con lo cual consideramos que esto es muy ineficiente. También tenemos otros casos, he puesto aquí los más frecuentes, personas físicas que tienen una sociedad y debajo crean otra sociedad, para que me sigáis el mensaje, aquí tendríamos otra SL, y crean estructuras de este estilo también ineficientes, ¿no? Entonces, ¿qué riesgos tiene no hacer nada con esta estructura? Pues lógicamente, cuando tienes varias SLs, pues las SLs van a tributar, ¿vale? Proteges el patrimonio personal, pero de nuevo, no vas a proteger el patrimonio empresarial, salvo que una de esas SLs paralelas sea la tenente, ¿no? De esos, digamos, bienes patrimoniales, ya sean inmuebles, otro tipo de maquinaria, herramientas o incluso inversiones financieras. Además, tributar el IRPF en caso de reinversión en otras sociedades. Esto es lo más, digamos, grave o donde se escapa la rentabilidad financiera. Las operaciones entre empresas también es otro punto de fuga, ¿no? De esa rentabilidad tributaria porque empiezas a devengar intereses en caso de préstamos o IVA en caso de refacturas entre empresas, ¿vale? En caso de venta de una sociedad, vamos a recuperar el esquema. Si vendiéramos la sociedad 2, pues el socio es la persona física, con lo cual tributaría en el IRPF entre un 19 y un 30% en la base del ahorro. Esta situación es muy ineficiente si la comparamos con la posibilidad de aplicar una exención del 95%, que supondría una tributación de un 1,25 en sede de una sociedad holding, que ahora repasaremos.
Y finalmente, el alto coste fiscal para tener patrimonio personal, porque primero tienes que cobrar como persona física y construir el patrimonio a nivel personal. Esto es del todo ineficiente. Entonces, desde estos puntos SAS que hemos repasado, autónomos con SL o autónomos persona física con varias sociedades, hemos repasado los riesgos de no hacer nada en cada escenario, que en casi todos es protección patrimonial, alta tributación, no protección de los activos empresariales y ineficiencia fiscal sobre todo, ¿vale? Por resumirlo. Yo lo que sugiero es pasar a un punto B, que sería este grupo holding, que tiene una serie de ventajas fiscales, ¿vale? Que repasaremos. Primera ventaja fiscal. Vamos a empezar por aquí. Ventaja fiscal. Se permite aplicar una exención del 95% en el impuesto sobre sociedades para la sociedad holding, ¿vale? Por los dividendos que reciba de sus sociedades filiales, ¿vale? Siempre y cuando se haya esperado 12 meses desde la creación del grupo holding y no existan reservas previas acumuladas, porque ahora la agencia tributaria exige que sean gastadas previamente esas reservas que ya existían en la sociedad antes de pertenecer a un grupo holding, y hasta que no se gastan no se puede aplicar esta exención, ¿vale? La segunda exención será la exención del 95% en el impuesto sobre sociedades en sede de la holding, derivada de la venta de una sociedad filial, es decir, cuando tienes beneficios por vender una sociedad. Pues esto, el único requisito es esperar los 12 meses desde que existe esta sociedad matriz y esta sociedad filial perteneciente a la misma. Más ventajas fiscales. Tenemos la exención de impuestos sobre transmisiones patrimoniales en los supuestos de reinversión, ¿no? Cuando se crea otra línea de negocio, ¿vale? Tenemos la exención del impuesto sobre el patrimonio y impuesto de grandes fortunas, que es una exención que año a año se puede aplicar para aquellas personas en las que su sociedad holding lógicamente tenga sustancia económica real, es decir, medios humanos, medios materiales, que ahondaremos más en un futuro vídeo, y además tengan una actividad económica real, es decir, facturan a sus filiales por los servicios de administración y gestión. Cumpliendo estos requisitos, año a año, este grupo empresarial estará exento del impuesto sobre el patrimonio. Si cumplimos estos requisitos, además, se podrá reducir el impuesto de sucesiones y donaciones en el caso del un relevo generacional, es decir, cuando nos queremos jubilar y queremos que nuestros hijos continúen el negocio familiar. Esta reducción es muy importante, imagino que no es para todo el mundo, pero la persona o personas que estén buscando este momento del relevo, es muy importante esa planificación previa, porque ahorrarte un 95% del impuesto por el valor del grupo empresarial es muy importante, y no en todas las comunidades autónomas este impuesto de sucesiones y donaciones está bonificado. Finalmente, si aplicamos un régimen de consolidación fiscal, es decir, cuando la matriz tenga más del 75% de participación en las filiales, pues año a año podremos consolidar fiscalmente. Esto quiere decir que los beneficios de una empresa se van a poder compensar o va a poder restarse las pérdidas de otra perteneciente a ese grupo, con lo cual solo se tributará por el beneficio neto. Vamos a verlo en un esquema que se ve mucho mejor y es mucho más didáctico. Vale, tenemos nuestro grupo holding donde una persona física que es residente en España es socia de una sociedad holding también residente en España. Si no, no podríamos aplicar estos beneficios fiscales. En otros vídeos hablaremos sobre estructuras internacionales. Y esta sociedad holding tiene 3 sociedades filiales en este ejemplo que se dedican, pues lógicamente, cada una a su actividad económica y podremos decir que la sociedad de 3, por ejemplo, es una sociedad patrimonial donde se acumula el patrimonio, ¿vale? Entonces, premisa fundamental. El IRPF es el impuesto caro, porque se puede tributar hasta un 50%, y el impuesto sobre sociedades, digamos que es el impuesto barato, entre comillas, ¿no? Pero digamos que el tipo general es del 25%. Con lo cual el concepto es cuanto menor renta suba de esa línea negra que vemos horizontal a la persona física, pues menos vamos a tributar.
Lógicamente, esta persona física también necesita dinero personal para vivir y mantener su nivel de vida, ¿vale? Cada uno tendrá una cifra. Las sociedades filiales, por su beneficio, van a tributar al 25% si factura más de 1.000.000 o si factura menos de 1.000.000, a un 17% hasta 50.000 euros y al 20% en adelante. Una vez hayan tributado este 25%, muy importante, esas sociedades filiales van a tributar al 25%, ¿vale? Podrán repartir los dividendos o ese beneficio no distribuido mediante dividendos a la sociedad holding, la cual, lo normal, la regla general es que tributa el 25% también, con lo cual eso sería muy ineficiente, pero se permite aplicar una norma, una exención para evitar esa doble imposición, que es una exención del 95% en el impuesto sobre sociedades, con lo cual esta sociedad holding solo va a tributar al 1,25%. Esto permite que con una tributación total de un 26,25% tengamos un dinero, digamos, liberado de tributación para poder reinvertir. Si tu objetivo es reinvertir en una única SL y hacerla crecer, esto no sería para ti actualmente. El objetivo es invertir en distintas líneas de negocio. Por ejemplo, la sociedad 1 genera beneficio, reparte dividendos, ¿vale? Genera beneficio, tributa el 25%, reparte dividendos, la sociedad holding tributa el 1,25%, en total ya llevamos un 26,25% y luego puede reinvertir en las otras dos sociedades, por ejemplo. La sociedad 2 tiene otra actividad paralela, la capitaliza mediante una ampliación de capital, por ejemplo, y la hace crecer. Y otra opción es mediante vía de préstamo. Lo que pasa es que como hay operaciones vinculadas, aunque ese préstamo está exento, esos intereses que vamos a generar a valor de mercado tributarán, ¿vale? Y otra opción es reinvertir en la sociedad patrimonial que hemos establecido, generando un patrimonio personal mediante un vehículo societario que puede consistir en comprar bienes inmuebles, viviendas, locales, naves industriales, lo que sea, activos financieros, fondos indexados, acciones de sociedades, ETFs, Bitcoin, oro físico, plata, lo que sea. Se pueden comprar incluso vehículos de lujo, lo que haga falta, ¿no? Entonces, esta sociedad patrimonial pues, va a ser una mera tenente de propiedades y ya está. Pero es una forma de que el beneficio de esa sociedad 1 o de la sociedad 2 se canalice con una tributación del 26,25 a esa sociedad patrimonial. Todo ello sin subir de la línea negra que supondría tributar en el IRPF. ¿Por qué es ineficiente tributar en el IRPF? Pues si comparamos una tributación de hasta un 50%, pero ni siquiera hay que llegar a ese límite. En cuanto tributemos más del 26,25 como persona física, cosa que es muy sencilla en España, pues ya va a ser ineficiente tener ese patrimonio como persona física, ¿vale? Entonces, si comparamos un 28, un 32, un 37, un 42, un 50% de tributación en IRPF contra un 26,25, pues siempre vamos a ganar con esta opción del grupo holding, reinvirtiendo y comprando patrimonio con esta sociedad 3. Además, por ejemplo, si esta sociedad 3, pues esos bienes inmuebles que sean locales igual son necesarios para la actividad de la sociedad 1, pues la sociedad 3 los puede arrendar a la sociedad 1, con lo cual tendríamos una protección patrimonial porque los inmuebles serían de la sociedad 3, que se los arriende la sociedad 1. Si la sociedad 1 quiebra porque la actividad económica no va bien, no tiene beneficios, empieza a tener pérdidas, pues los inmuebles serían de la sociedad 3 y aunque esta sociedad desapareciese, pues no partiríamos de cero, no se embargan esos bienes, no hay que venderlos para pagar las deudas de la sociedad 1, sino que se mantienen en la sociedad 3, con lo cual aislamos muy bien ese riesgo patrimonial, que como hemos dicho antes es un riesgo de las estructuras previas, ¿no? que habíamos visto en el punto A. Muy bien, este flujo verde circular que representan estas flechas permiten optimizar la fiscalidad a través de esa exención de dividendos, esa exención de impuestos sobre transmisiones patrimoniales, ¿vale? Pero es que además estas sociedades
si alguna de ellas es objeto de venta, por ejemplo, nos hacen una oferta por la sociedad 2, si la queremos vender, como tenemos la sociedad holding, que es la real, o sea, la titularidad real de esta sociedad, al venderla, pues el beneficio es de la sociedad holding, no es de la persona física. Por lo tanto, esta sociedad 2, al ser objeto de venta, genera unas ganancias que tributarían en la sede de la sociedad, pero esta sociedad holding está exenta. Y solo tributaría el 1,25, que una vez más, si lo comparamos con una tributación entre un 19 y un 30%, pues tenemos un ahorro fiscal muy importante. Otra ventaja fiscal, como hemos dicho, es que este grupo empresarial consolide fiscalmente en el impuesto sobre sociedades, con lo cual si la sociedad 1 tiene beneficios, la sociedad 2 tiene pérdidas, podremos netear esos resultados. Es decir, si tenemos 2 millones de beneficio y 1 millón de pérdidas, en vez de tributar esta sociedad por 2 millones al 25%, pagar ese impuesto y esta que no pague nada, pues podemos netearlo. Entonces, si tenemos un beneficio de 2 millones y esta pérdida es de 1 millón, solo tributaremos por 1 millón al 25% y será una forma más de optimizar la tributación. ¿Vale? Lógicamente, como dijimos al principio, esta persona física tendrá que vivir y tener sus gastos personales. Lo normal va a ser ponerse una nómina o una factura como persona física administradora de la sociedad holding. ¿Vale? Cuanto más alta sea la nómina o esa factura, pues más va a tributar en el IRPF. Cada uno tiene sus cifras para mantener sus gastos mensuales, anuales, etc. Pero a largo plazo, lo eficiente va a ser dejar el dinero, el patrimonio, en la estructura societaria, es decir, siempre debajo de la línea negra. Y para gastos personales, pues que se cubran con la factura o nómina o, si ya son grandes lujos, pues repartirse dividendos, pero a largo plazo. Esta es la forma de optimizar la fiscalidad en estos grupos holding. Entonces, ¿cómo lograr esta estructura holding? Y terminamos este vídeo masterclass, pues con reestructuraciones empresariales. Pues va a haber que constituir la sociedad holding, la matriz. Si ya existían las SLs, pues va a haber que aportar esas sociedades preexistentes a la sociedad holding mediante aportación no dineraria o canje de valores, dependerá de la situación. A veces hay una sola SL, hay que hacer una escisión, crear una sociedad. Bueno, cada caso es diferente, pero se va a hacer siempre con estas operaciones mercantiles de reestructuración empresarial. A través de estas, pues podemos pasar de estos puntos A, ya sea como autónomo, persona física que tiene una SL o persona física que tiene varias SLs, pasaríamos a nuestra estructura holding 100% eficiente. Gracias por escucharme y espero que esta información os haya ayudado y os haya permitido tener un mayor conocimiento de lo que es un grupo holding y sus ventajas tributarias en España.